¿quién tiene que pagar? ¿Otra vez los jubilados? De esta manera arranca PM y aquí me vengo a la mesa con dos grandes compañeros que están aquí con nosotros, Marcelo Stiletano, Martín Rodríguez Yebra, bienvenidos. Hola, hola. Un placer tenerlos aquí, igualmente. Un gusto Feliz para año vos a y ambos. para todos nuestros seguidores. Bueno, muy bien, y con este comienzo de año se estrenó el documental de Nisman, un documental que ya ha generado muchísimo revuelo. Has escrito una muy buena nota, una muy buena reseña contando el documental. ¿Te lo viste todo, Marcelo? Me lo vi todo, sí. ¿Te lo Los viste 6 todo? capítulos son casi 300, son 6 por 6, casi 360 minutos. Epa, te tomaste un día para analizar el documental. Es que hay que verlo, yo creo que hay que verlo así, como quien ve una serie de esas adictivas a través de un sistema como el de la maratón. Claro que es otro tipo de temática, es otro género, Claro. Y otro abordaje, otras cuestiones que seguramente van a indigestar a algunos y no van a tener el espíritu de entretenimiento que puede tener una serie de ficción. Martín, has visto parte vos, ¿no? Vi los 2 primeros capítulos. ¿Viste los con dos ganas primeros? de seguirlo porque realmente es atrapante por la calidad de la investigación, por las fuentes que tiene, por las imágenes que tiene y por todo lo que nos moviliza este caso, ¿no? Claro. Cualquiera que lo haya seguido es un caso que lo apasiona y al mismo tiempo lo enoja Claro. por momentos porque te genera todo el tiempo. Me parece que algo interesante que tiene, que no está buscando probar una hipótesis y está tratando de reflejar lo más fiel posible lo que pasó a partir de fuentes. Y lo que te termina retratando es la sensación de impunidad, ¿no? Claro. Que es casi, sería el argumento central del documental, creo. Y Sí, también coincido. como novedad política, bueno, las declaraciones de Alberto Fernández con respecto a esto, que ahora Exacto. nos vamos a meter en eso, pero antes, Marce, para todos aquellos que no lo hemos visto, como es mi caso, todavía no tuve el tiempo, ya por supuesto que me lo voy a hacer. Bueno, contanos vos, ¿qué viste en estas 6 horas? Vi un documental muy meticulosamente hecho, muy prolijo, suscribo todas las palabras de Martín, muy cuidadoso, muy atrapante. Las sensaciones que se metieron, quienes hicieron este documental, que son extranjeros, la inmensa mayoría, y algunos argentinos metidos en la realización y la producción del día a día, pero básicamente el grupo que toma las decisiones y que dirige el documental es extranjero, especialmente su director, que se llama Jordan Webster, que es un británico que hace mucho que hace documentales, está afincado en Cataluña, Sí. en Barcelona, y dedicó los últimos 4 años de su vida en trabajar y llevar adelante esta investigación. Y eso se refleja, tanto tiempo Se refleja, de trabajo. claramente, porque hay un recorrido. El título del documental es El fiscal, el presidente y la espía. Y el espía. Sí. Fiscal, la presidenta y el espía. El fiscal es Alberto Nisman. El documental parte del momento en que Nisman muere, hace ya 5 años, 18 de enero. 18 de enero, de exactamente. De 2015. Sí. Y a partir de ahí se empieza a hacer preguntas que, al plantear Nisman en el momento de su muerte una denuncia que quedó trunca en el Congreso sobre el presunto encubrimiento por parte de la entonces presidenta Cristina Kirchner y su círculo más íntimo de los presuntos autores del atentado contra la AMIA de julio de 1994, entonces la pregunta que se hacen los realizadores, quienes hacen este documental, es: tenemos que llegar hasta ese lugar, el atentado a la AMIA. Claro. Y es ahí, en esa búsqueda, donde aparece el tercer eslabón, que es el espía, que es Antonio Estiuso, una figurita muy buscada, muy difícil, oscura, sí. muy difícil, muy polémica, a la que finalmente la producción llega y consigue a cámara un extraordinario testimonio que va a marcar la parte final del documental. Recordemos Sí. Estiuso, un personaje que hasta hace algunos años era delito mostrar su rostro, ¿no? Recordemos lo que le pasó a Bueno, lo que Gustavo pasó a Vélez. Vélez, ¿no? Bueno, a Gustavo Vélez, que se fue al exilio por esto. El tema Vélez, Sí. el tema de la relación del gobierno de Kirchner con Estiuso, la forzada renuncia de Vélez, a partir de haber revelado en un programa colega, que fue con Nelson Castro, la cara de Estiuso, Sí. y el lugar que ocupa Estiuso a partir de ese momento, junto a Nisman, en la investigación del atentado a la AMIA, que quedó en la nada, como sabemos, es el eje que orienta y que marca
el último tramo del documental. Para mi gusto, el más importante, el más atrapante de todos. Es uno de los testimonios, les pregunto esto a los dos, más valiosos, el de Estiuso durante el documental. ¿Cuáles serían los otros testimonios que ustedes dirían, rescato estos testimonios esto porque por lo original, no son... Por, Claro. por el hecho de que nadie lo había sentado frente a una cámara, Estiuso, Así con es. lo cual eso tiene un valor impresionante. Después, en general, tiene muchos testimonios interesantes. La parte que al menos que pude ver, creo que es muy interesante escuchar y ver a la fiscal, ¿no? A la fiscal Fein, porque fue muy polémica su investigación, fue muy polémica su actuación en general durante la causa, y ella trata a veces de enmendar algunas cosas que dijo y a veces parece volver a caer en errores. O sea, es interesante ver cómo los personajes del inicio de la investigación de la muerte quedan atrapados en una lógica de tratar de probar una hipótesis sin pruebas o sin pruebas Ella hablaba de contundentes. 3 hipótesis en ese Sí. momento, ¿no? Sí, pero Siempre. ella todo el tiempo parece centrada en tratar de mostrar que acá hubo un suicidio. Claro. ¿no? Lamentablemente no se suicidó, Lamentablemente dijo, eso no lo vamos a olvidar nunca, esa es ¿no? parte del documental. Mirá. Y ella trata de explicar qué quiso decir y la embarra un poquito Sí, sí, más. sí, esto de se suicidó, lo indujeron o lo mataron. O lo mataron. mataron. Esas son las 3 hipótesis que ella manejaba. Y hay otro testimonio para mí muy interesante, que es de uno de Sí. los investigadores de la CIA que estuvo involucrado en la investigación del atentado y que dice algo que me parece esencial, que dice que sobre todo la investigación de la AMIA, pero también se puede atribuir a la investigación de la muerte de Nisman, que todo el mundo en la Argentina, en estos casos, parte de una hipótesis y trata de probarla. Claro, en vez de a su dejar que propia los hipótesis. hechos sean los que te lleven a la realidad, ¿no? A qué fue lo que pasó. Y eso es lo que probablemente explique en gran medida esta sensación de impunidad que todos Pero tenemos eso de nunca tendrá que vamos a ver- saber lo que pasó. ¿Eso tendrá que ver con el descrédito que existe de la justicia argentina? Sí, Digo, pero que también, cada uno... pero también es una forma de plantarse ante una situación, ¿no? Decir, bueno, para mí lo mataron. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos para mostrar que lo mataron? Bueno, consigamos esto, esto y esto. Para mí se suicidó. Bueno, Sí. entonces, no, veamos qué hay. Claro. Y después veamos hasta dónde nos llevan las pruebas, ¿no? Y eso es lo que este investigador norteamericano se planteaba como diciendo, no lo termino de entender Claro. por qué, ¿no? Tenemos que llegar a que un documentalista foráneo, extranjero, Sí. que no es argentino, le muestre o nos muestre a nosotros que no es función de la televisión o de un documental llegar al esclarecimiento de un hecho como el atentado a la AMIA y posteriormente qué pasó con Nisman. Esto es tarea justamente de la De la justicia. justicia. Y esto se engancha con otra cosa que plantea, me parece de una manera muy interesante la fiscal Fein en un testimonio que finalmente da la sensación que ella consigue dar después de estar forzada a cometer errores, a tropezar, Sí. pero finalmente ella siente que encuentra en este documental el lugar para decir su verdad. Dijo, lo que necesitamos son pruebas, y esas pruebas no aparecen. Claro. Y el otro testimonio que andando el documental, los que como el caso de Martín o el caso tuyo, que solamente vieron el comienzo, van a encontrar o van a descubrir es el de Héctor Timerman. Ya muy Claro, enfermo, claro. muy cerca Antes del de su momento muerte. de su muerte, cuando él hace una suerte de descargo, de desagravio, de justificación de lo que fue el memorándum, de la decisión política del gobierno kirchnerista de firmar un acuerdo, un memorándum con Irán para tratar de orientar a la investigación de una manera por lo menos discutible. Ahora, cuando vos decís tenemos que llegar a que un director foráneo diga que, bueno, muestre que en un documental no es el lugar para dirimir ciertas cuestiones, esa es labor de la justicia. El documental, para aquellos que no lo vimos, digo, de ambos lados de la grieta, porque también existe grieta en esto, aquellos que dicen para mí lo mataron y aquellos que dicen para mí lo suicidaron, no van a encontrar una respuesta en este documental. No, algunos van a probablemente ratificar sus hipótesis previas porque hay argumentos de los dos lados para sostener con argumentos plausibles las hipótesis que están planteadas y que dividen a la opinión pública respecto del caso Nisman. Y retrata mucho la grieta, además. Todo mucho. el tiempo muestra esta Claramente. cosa de enfrentamiento, incluso callejero en aquel momento, a favor o en contra de una hipótesis o de otra, que en definitiva era a favor o en contra de Cristina Kirchner. Y de alguna manera sugiere que esa polarización
detrás de esa polarización está la imposibilidad que tenemos de llegar a resolver y de llegar a la verdad justamente en estos hechos. Entonces, allí están, por ejemplo, hablando los peritos de Sandra Arroyo Salgado, que sostienen la hipótesis del asesinato a través de la reproducción en cámara de la animación en 3D, por la cual se fundamenta la razón que lleva a que Arroyo Salgado crea que su ex marido, el fiscal Nisman, fue asesinado. El peritaje de la Gendarmería, con el testimonio de los responsables de Gendarmería, explicar esto de la aparición de ketamina. Sí. Y eso es lo que hoy vale en la causa judicial, hay que aclararlo, ¿no? Claro, esa es la versión que hoy está reflejada en la pero de eso es de lo que están, está hablando tanto Loto Fernández como la ministra de Seguridad también, ¿no? De la experiencia de Gendarmería. Y están los que sostienen sí. y justifican también desde una mirada política, justificadora y también criminalística, de que en realidad no hay manera de demostrar otra cosa que el suicidio por el hecho de que Nisman apareció muerto en el baño de su departamento, que estaba cerrado con llave desde adentro. Claro. Bueno, Marce, siempre interesante. Vamos a tomarnos, por supuesto, el tiempo para verlo, pero es muy buena la nota que has escrito hoy. Quería que la cuentes aquí, porque vale la pena, es parte de nuestra historia y es importante contarla. Martín, en un ratito vamos a hablar de cómo tomó esto la Casa Rosada, ¿te parece? Pero antes, bueno, atención, porque estamos en pleno verano, comenzando este 2020, y crece la presión para que los protectores solares tengan cobertura médica. Hay un proyecto de ley de la diputada